supuesto. Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos conversando con dos grandes amigas esta noche. Está en nuestro país Evangelina García Prince, especialista en temas de género. Bienvenida a El Salvador. Muchas gracias, encantada de estar nuevamente en esta bendita tierra. Y por supuesto, desde la Concertación Feminista Prudencia Ayala, América Romualdo, bienvenida. Gracias, es un gusto siempre compartir y discutir estos aspectos que son tan importantes en la vida nacional para ser tomados en cuenta por todas las personas. Por supuesto que vamos a hablar de la igualdad de género en América Latina. Ese es el motivo por que nos acompaña esta noche Evangelina García Prince desde Venezuela. Ella, para que la conozcamos un poco, es licenciada en Sociología y en Antropología y doctora en Ciencias Económicas y Sociales, además de diversos posgrados y diplomas en materia de Psicología Social y Filosofía, así como su participación en espacios de enseñanza e investigación sobre derechos de las mujeres e igualdad de género y, por supuesto, autora de muchas publicaciones sobre esta temática. Pero vamos a ver, cuéntanos, ¿cuál es el motivo de tu visita a El Salvador en esta ocasión? Bueno, no es la primera vez que yo vengo a El Salvador, tengo muchísimos años viniendo a este país. Comencé a venir por el tema del desarrollo cultural. Hace muchísimos años me invitaron y di algunos talleres y cursos sobre desarrollo cultural cuando el tema estaba en ebullición en América Latina y en El Salvador había avances notables en ese sentido. Posteriormente, los organismos del Sistema de Naciones Unidas, algunos organismos, me mandaron a hacer misiones aquí en El Salvador y una de las misiones, digamos, más importantes que yo he tenido aquí en El Salvador fue a través de la conexión que tuve con la Prudencia Ayala, que es una organización que es verdaderamente paradigmática en América Latina como elemento de fortaleza en la lucha por los derechos de las mujeres, con una permanencia y una vigencia de carácter intelectual, de carácter doctrinario y de lucha que es ejemplar. Entonces esta conexión con la Prudencia Ayala es la que me ha traído nuevamente acá. Han sido muchísimas etapas en las cuales yo he acompañado a mujeres y hombres, organizaciones, al Estado, a la sociedad civil, en diferentes, digamos, aspectos de la lucha por los derechos humanos y por los derechos de la mujer. Incluso estaba recordando yo hace poco que una vez me mandó la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Ginebra a hacer una evaluación de un proyecto de derechos humanos que lo dirigía el doctor Florentín, que es una persona admirable. Y en ese momento, bueno, yo tuve la posibilidad de estar aquí casi 2 meses viviendo en El Salvador, evaluando pues ese trabajo tan notable. De manera que me has tenido aquí en El Salvador visitándolo por asuntos del desarrollo cultural, de los derechos humanos, por los derechos de la mujer. Y aquí estoy encantadísima. Y vamos a ver, y de estas visitas que has hecho, quizá vamos a partir de lo más general para luego entrar al tema que nos compete, que es el de la paridad, el tema de la igualdad de género en las políticas públicas. Muy bien. ¿Cómo has visto que El Salvador ha evolucionado desde que has venido, desde que has comenzado a venir y has conocido esta tierra y su gente? ¿Cómo has visto la evolución que ha tenido El Salvador en el tema de género? Evidentemente este es uno de los países que ha avanzado más desde el punto de vista normativo en materia de igualdad. Yo te puedo asegurar, porque conozco muy bien la realidad de toda la región, que por ejemplo, la Ley de Igualdad de El Salvador es una de las mejores leyes de igualdad que hay en toda América Latina. Tal como la concibió originalmente la Prudencia Ayala, porque yo tuve la enorme suerte de participar en las discusiones de esta ley y en la preparación de ese proceso, estuve viniendo casi 2 años para acompañar la preparación. Entonces se creó, la Prudencia Ayala creó un instrumento maravilloso dentro de una perspectiva muy objetiva de lucha, porque hay que ver lo que significó en El Salvador plantearse ante los diferentes actores que tienen peso político, que no son solo los partidos políticos, sino diferentes actores que tienen peso político para vetar o para acelerar un proceso de desarrollo y crecimiento en materia de derechos humanos, lo que significó aquella labor cuidadosa de negociación permanente y delicada que llevó adelante la Prudencia Ayala hasta que logró que se negociara al interior de la Asamblea Nacional
la ley de igualdad que tenemos en este momento en este país y en el cual se introducen cuestiones absolutamente novedosas en América Latina que infortunadamente con posterioridad no ha logrado desarrollarse, porque lo que pasa es que como que creó una onda de entusiasmo muy grande en términos del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, y se comenzó a avanzar sobre el tema de la igualdad, pero con una coherencia limitada. Entonces no hubo avances armónicos, y yo creo que en este momento, me permito, por el cariño que le tengo a este país, por la admiración que tengo a las luchas que han librado las organizaciones de mujeres y la apertura que le ha dado el Estado, los poderes públicos, al tema de la igualdad entre hombres y mujeres, pienso que este es un momento crítico en el que vale la pena reflexionar, ver cuál es la trayectoria, hasta dónde hemos avanzado, cuáles son las cosas que en este momento representan debilidades o amenazas para nuestro avance continuado y, digamos, replantear el tema en términos que garanticen que este liderazgo que tuvo en Centroamérica El Salvador cuando inició la ley de igualdad se mantenga con coherencia en el futuro. ¿Cómo ven ustedes como organizaciones de la sociedad civil, y en este caso ustedes que han sido protagonistas directos de la creación de la ley, cómo creen que ha avanzado? Es decir, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen? Tomando en cuenta las limitantes, obviamente, de un país como el nuestro, donde ha sido difícil, como nos cuenta Evangelina. Sí, nosotras, como dice Evangelina, hemos venido, digamos, haciendo esfuerzos por poner a la luz pública la realidad de las mujeres salvadoreñas. Muchas veces eso está tan invisibilizado, no se sabe realmente quiénes son y qué hacen las mujeres salvadoreñas. Y la ley de igualdad tenía sobre la base nuestra plataforma feminista. Nosotras habíamos elaborado una plataforma feminista que iba al 2009. Esta es una nueva plataforma, pero era un instrumento. Nosotras nos basamos en esos instrumentos que hacemos a través de la discusión, de las demandas de los sectores de mujeres, y entonces sobre esa base se fue construyendo esta ley de igualdad, que respondiera a esos intereses de las mujeres salvadoreñas. Tú sabes que plataformas de mujeres venimos haciendo nosotras después de los acuerdos de paz, con la primera que fue en el 94, ¿verdad? Bueno, Prudencia ya la tenía una en los años 30 también, pero nosotras, ¿verdad? En nuestro proceso organizativo desde el 94 venimos planteándole a la sociedad salvadoreña que es necesario ver a las mujeres, que las mujeres tienen unos intereses específicos, que las mujeres tienen una demanda específica. Y entonces, en base a eso, nosotras apostamos a una ley de igualdad que intentara juntar, digamos, esas diferentes luchas que habíamos mantenido durante más de una década. Y con lo que tú dices, nosotras, a partir de la aprobación de la ley, estamos intentando monitorear el avance de la ley. Ya en diciembre del año pasado presentamos un informe de cómo creíamos que nosotras creíamos que había avanzado la ley, y nos dábamos cuenta al hacer un análisis de los ministerios que realmente se había operativizado poco en los ministerios el aspecto de fortalecimiento institucional para que pensamos que pueda hacerse realmente políticas de igualdad. Y parte de esto es por lo que viene Evangelina también, que nosotras el 30 de septiembre lanzaremos el Observatorio Nacional de Igualdad. El Observatorio Nacional de Igualdad es un instrumento de la sociedad civil que pretende medir en unos indicadores qué tanto se avanza y qué tanto se está estancada, digamos, los compromisos que el Estado y la sociedad salvadoreña tienen en la ley de igualdad. Me gustaría que entráramos más en detalle con el observatorio más adelante. Me gustaría que para que la gente tenga claro, profundizar en por qué ha sido poco, por qué ha sido limitada la aplicación de la ley, según esa lectura que ustedes hacen. Mira, nosotras en materia de igualdad generalmente vemos o analizamos lo que son las voluntades políticas de impulsar las cosas. Creemos que ha habido poca voluntad política. Digamos, nosotros aquí analizamos cuatro indicadores, digamos. ¿Cuáles ministerios habían creado unidades de género para hacer frente, digamos, al compromiso de la ley? ¿Cuántos habían hecho un plan de igualdad institucional que les permitiera garantizar
retomar, digamos, los compromisos de la ley, ¿cuántos habían reformado su legislación interna? Ya que la ley de igualdad mandata hacer una reforma institucional de reglamento precisamente para poder eliminar la discriminación existente. Claro. Porque si no sí, muchos de esos reglamentos datarán de hace 30, 40 años. Sí, y deben estar con un lenguaje y con una... y una invisibilización de esa realidad que es discriminatoria. Y otro que también mediamos es que tanto presupuesto se asigna a las acciones, porque efectivamente se pueden escribir acciones muy bonitas. ¿Esa lectura es de qué momento? Esta lo hicimos el 2 de diciembre del año pasado. ¿Y cuántos ministerios en ese momento habían creado sus unidades? En este momento, 5 ministerios de 13 habían creado su unidad, que correspondía a un 38%. Uno había hecho políticas y 3 tenían recursos, digamos, ¿verdad? Y solo uno había homologado su normativa interna. Entonces... Es muy bajo el porcentaje de avance, entonces. Tomando en cuenta que la ley le daba 6 meses. O sea, esto lo hicimos después de 3 años de vigencia de la ley. Y la ley le daba 6 meses para hacer estos procesos. Entonces, de alguna manera consideramos que sí no se estaba priorizando, digamos, este proceso en la institución. Entonces, esto nos daba una idea de que no podíamos pensar que realmente se estaba transversalizando la igualdad en la institución si no se estaban generando los mecanismos que posibilitaran dicho proceso. Ya este año estamos haciendo una nueva evaluación que va a contemplar más indicadores a través ya de este observatorio y también midiendo otras instituciones del Estado que también tienen compromisos. Y me imagino que otras variables ya más específicas, ¿no? Sí, en lo que también sería el fortalecimiento institucional del ente rector y del ente garante de erradicar la discriminación. Evangelina, de acuerdo a tu experiencia en el continente, digamos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué países como el nuestro, en el que, como tú dices, tenemos una buena ley, pasan 3 años y sucede esto? Bueno, yo acabo de terminar para el PNUD regional de América Latina y el Caribe un diagnóstico regional sobre, digamos, las experiencias, los proyectos, las experiencias, las políticas que tratan de transversalizar en las políticas públicas el tema de la igualdad de género. Y los resultados de este primer diagnóstico son realmente preocupantes. Son preocupantes porque presentan, digamos, un panorama de diversidad y de, digamos, heterogeneidad de experiencias y que la ausencia de ciertos aspectos que son críticos para que las políticas de igualdad avancen. Me explico. El tema de las políticas de igualdad es un esfuerzo por hacer un cambio cultural sobre un sistema de vida histórico que tiene 7.000 años de antigüedad y que se llama patriarcado. Ese patriarcado, la discriminación, la exclusión de las mujeres, la desigualdad, no se remedia, no se arregla hasta obtener un clima de igualdad pleno y sustantivo, ni en un periodo, ni en 2, ni en 3 periodos de gobierno. Estos son largos, estos son cambios que hay que planteárselos a largo plazo. Por ejemplo, esto que relata América, de lo que está ocurriendo en El Salvador, de que hay unos ministerios que van por aquí y otros ministerios que van por allá, unos que han tomado la iniciativa y otros, eso es así y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cambiar hacia la igualdad todo lo que es la operatividad del Ministerio de Salud en comparación con la operatividad del Ministerio de Educación. Claro. Fíjate que tú, para cambiar hacia la igualdad, lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación, los actores son múltiples. Tienes que trabajar con los maestros y las maestras, tienes que trabajar con los estudiantes, con los padres de familia, tienes que meterte con los productores de los materiales pedagógicos que van a la escuela, tienes que meterte, es decir, con una gran cantidad de actores para transformarlos desde el punto de vista de sus actitudes frente a los muchachos y las muchachas, frente a las niñas y los niños. Entonces,
Es posible, y eso es lo que uno espera, que se asuma el tema de la transversalidad de la igualdad como una estrategia. Y bien sabemos que una estrategia se diseña para aprovechar ciertas oportunidades, aprovechar ciertas fortalezas, pero que a veces la estrategia se enfrenta a verdaderas amenazas. En este país, como en todos los países, hay instituciones que no creen en la igualdad, que van a luchar contra la igualdad, que creen que la igualdad opera en ciertos planos y en otros no. Por ejemplo, dentro del sistema político. El sistema político es el sistema donde mejor se expresa, es el mejor, digamos, homologado de lo que es la desigualdad entre hombres y mujeres. Cambiar la cultura política para hacer que las mujeres tengan representatividad equitativa, eso es un cambio cultural muy grande, porque el poder es de los varones. Eso es histórico. Hay una relación de poder desigual, totalmente marcado. Entonces, tiene que ser, se puede avanzar, pero se va a avanzar siempre estratégicamente con ritmos desiguales. No es posible que se crea que vamos a avanzar en la igualdad de manera pareja. La educación, la salud, la seguridad, la vivienda, la participación política, imposible. Habrá resistencias que hay que vencer, habrá oportunidades que hay que aprovechar, habrá fortalezas que hay que descubrir y poderlas, digamos, utilizar en favor nuestro. De manera tal que en este diagnóstico nosotros llegamos a la conclusión en Naciones Unidas, en el PNUD, que hay dos cuestiones que son fundamentales para que realmente este y todos los países de América Latina avancen coherentemente en el tema de la igualdad. Y uno es, necesitamos fortalecer los cuadros que se ocupan profesionalmente del tema. Porque esto nos cayó, el tema de la transversalidad, de la igualdad, nos cayó desde el año 95, de la cuarta conferencia, hace apenas 20 años. Nos cayó del cielo esta bomba atómica que es la de la igualdad y la transversalidad. En una cultura donde el patriarcado tiene 7.000 años de discriminación y de desigualdad. Entonces, esto es a largo plazo, en primer lugar. Entonces, nos cayó eso y no estaban los cuadros debidamente formados ni preparados. Las universidades en toda América Latina, incluyendo a todos los países, incluyendo países, por ejemplo, como México, donde los estudios de género y de la mujer están tan avanzados, o la Argentina, por ejemplo, los centros de estudio universitarios no se ocupan de las políticas públicas. El tema de las políticas de igualdad es un tema de política pública. No es un tema solamente de demandas de las mujeres. Y mientras no sea elevado a ese nivel, difícilmente se va a avanzar. Estamos absolutamente perdiendo el tiempo, porque la ley de igualdad es una política de Estado y el plan de igualdad es una política de gobierno y tiene que ser tratada sistemática y técnicamente como una política pública. Entonces hace falta formación y hace falta darle a estos procesos un carácter absolutamente estratégico. No podemos tener planes de igualdad, que cada gobierno tenga un plan de igualdad diferente al del gobierno anterior, sino tiene que haber un plan consensuado con todos los actores donde vamos moviéndonos hacia la igualdad en la medida que podamos ir venciendo las dificultades. Esa es la realidad. Esto es una cosa de largo plazo, pero hay que ser persistentes en este objetivo. Y si ya tú tienes, como es en el caso de El Salvador, que es lo que a mí me anima, ¿verdad? Tienes un marco jurídico, como es la ley de igualdad, que es excelente. Es una cuestión, digamos, de que el Estado defina realmente que la igualdad es una prioridad de su agenda. Y eso es lo que yo pongo en duda. No me atrevo a asegurarlo, pues no tengo los datos, pero ¿cuál es la prioridad que tiene la igualdad de hombres y mujeres? Vamos a ver cómo es el análisis de la situación de pobreza entre hombres y mujeres, el desempleo. Vamos a ver cuál es la situación de la salud, la esperanza de vida, la participación política, la representatividad. Aquí hay una ley de partidos que establece una cuota, por ejemplo, y eso no se cumple. Sí. Entonces, es una cuestión que requiere, digamos, una gerencia de alto nivel, es decir, hay que calificar aún más esto y que el Estado le dé la prioridad que debe tener. La formación para mí
el darle un carácter estratégico y el obligar a que el Estado le dé un sentido de prioridad al tema de la igualdad, que es importante. Además, ya las Naciones Unidas están cansadas de demostrar desde el año 1995 que cuanto mayor es el nivel de igualdad entre hombres y mujeres en cualquier población, los avances en materia de desarrollo y democracia son mayores. Eso está comprobado científicamente. La igualdad mejora el nivel de vida, la igualdad disminuye los niveles de corrupción, la igualdad aumenta la productividad de los países. Es decir, la igualdad es una solución importante para el subdesarrollo. ¿Qué les parece si cuando regresemos de una pequeña pausa hablamos de la importancia también de la participación de las mismas mujeres en la observación, justamente para que entremos al tema del observatorio? ¿Les parece? Perfecto. Sí, bueno, cuando regresemos de una pausa, venimos con más. Estamos hablando con dos grandes amigas, Evangelina García Prince, especialista en temas de género, y por supuesto América Romualdo, de la Concertación Feminista Prudencia Ayala. Ya venimos con más. Bueno, estamos conversando sobre la transversalidad del tema de género, cómo esto debe avanzar, cómo esto debe caminar. Vamos a ver, América, ya escuchábamos de Evangelina ese diagnóstico que queda muy claro. Es decir, hay que elevar el tema de género a nivel de política pública, a un nivel estratégico, y por supuesto crear cuadros, es decir, para poder seguir avanzando. En esto, ¿qué importancia también tiene la participación? Es decir, la participación en cuanto a la Contraloría, en cuanto a ir analizando, estudiando, viendo que realmente se avance y que no se retroceda, perdón. Así, fíjate que es importante lo que dice Evangelina, porque hay como muchos mitos alrededor del trabajo de género, digamos, o el trabajo por la igualdad de género. Y muchas veces se cree que no se necesita estudiar, como que cualquiera persona lo puede hacer. No, se cree que es una especialidad compleja de llevar a cabo. Entonces, ahí tenemos muchas veces que una de las grandes debilidades de las unidades de género es que ponen a una persona que no sabe nada, o sea, y que por ser mujer piensan que va a desarrollar el trabajo sabiendo que es algo que necesita expertise técnica y también presión política, o sea, liderazgo político para poder impulsar los procesos. Entonces nosotras, digamos, siempre decimos también que también hay otro mito que está relacionado a las políticas de igualdad, que es que pensar que las mujeres somos un sector de la población y que por lo tanto las políticas de igualdad de género serán pequeñitas, ¿verdad? Y podrán hacerse con poquitos recursos, porque se cree que las mujeres somos un sector. No, hombre, son más de la mitad de la población. Entonces, esa visión de que las políticas públicas de igualdad tienen que impactar a la población, porque las mujeres somos más de la mitad de la población. Entonces, esos aspectos son de los que nosotras como observadoras, como analistas, ¿verdad?, de la igualdad de género en El Salvador, ponemos a la vista. O sea, hay muchos sesgos de género. Digamos, por ejemplo, nosotras hemos hecho este informe que tiene que ver con los avances después a 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing, que también es un compromiso para que los el Estado salvadoreño tiene. ¿Lo pueden enfocar? Y nosotras decimos, hay un gran sesgo de género en El Salvador que tiene que ver con la estadística que se genera, y es el desempleo, ¿verdad? Y sesgo en muchos países, ¿verdad? Si tú ves las estadísticas, se puede decir, el desempleo masculino el 7.9%, digamos, y el desempleo femenino el 4.8%. Entonces dices tú, qué bien viven las mujeres aquí porque no están desempleadas, porque el desempleo femenino es la mitad del desempleo masculino. Pero ¿qué pasa ahí? Hay sesgo de género a la hora de hacer el análisis. ¿Por qué? Porque si vas a la encuesta, que es parte de la información que está en este libro, vas a ver que hay 800,000 mujeres que no trabajan por razones del cuidado y el trabajo doméstico. Eso no les permite trabajar. Entonces, a todas esas mujeres las sacan del conteo o las eliminan. Como no pueden trabajar por la carga del cuidado, en vez de decir vamos a que la Constitución obliga al Estado salvadoreño a tener guarderías y centros de desarrollo infantil, ¿verdad? Las eliminan. Entonces esas mujeres ya no cuentan. Entonces yo muchas veces ya a los de la digestión le he dicho, es que no le deberían de preguntar si quieren trabajar, no preguntarles por qué no pueden trabajar. Sí, claro,
si una persona acaba de tener un bebé y lo tiene que cuidar, claro, no puede trabajar porque tiene que dedicarse al cuidado. Entonces, ese es uno de los aspectos de desigualdad que están muy ocultos en la sociedad. Están muy ocultos, esa desigualdad relacionada con el trabajo del cuidado. Y nosotras en la ley, precisamente en la ley, el Estado salvadoreño reconoce esto, el trabajo del cuidado, como un aporte a la sociedad. Y propugna por la corresponsabilidad para que no solo afecte a las mujeres, porque a las mujeres las afecta y hace que no tengan ingresos y que al final las mujeres estemos en los sectores informales de la economía, ¿verdad? Y con el agravante de que resultan invisibilizadas en las estadísticas oficiales. Y que esos son los sesgos de género, ¿verdad? Que se analiza de manera de invisibilizar la realidad de las mujeres. Y después las mujeres no vamos a tener pensiones porque no hemos estado en los sistemas laborales formales. Y después yo decía, es que a veces uno ve como películas de la India y que las viudas son pobres, que no solo en la India las viudas son pobres, las mujeres mayores son pobres, también en El Salvador. Y allí tenemos la imagen de esa mujer de 90 años vendiendo dulces en la calle. Esa es una realidad que nos golpea. Entonces, y que se mira como normal, pero no se mira el drama humano y la desigualdad social que ha llevado a esas condiciones a las mujeres. Entonces, esto es parte de lo que nosotras observamos, digamos, o hacemos ver que hay veces los análisis que se hacen desde las políticas públicas o desde los funcionarios no están tomando en cuenta algunos aspectos. También, digamos, ahora con el análisis, digamos, de la cuota de participación política que se aplicó en las elecciones que acaban de pasar, nosotras decíamos, el tribunal dice, se cumplió el 30% en general. Pero cuando vamos a analizar los consejos municipales, vemos que en 107 consejos municipales no se cumplió el 30%. O sea que hay 107 consejos municipales que no llegaron a cumplir el 30% que la ley les planteaba. Pero ahí tenemos la gráfica que nos proporciona el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Porque cuando hacen la suma de todo, el promedio le da 30 y algo, a 31. Pero es porque algunos partidos políticos tuvieron una cuota mayor, pasaron del mínimo. Sí, digamos, hay cosas que son como históricas, digamos, generalmente, digamos, créeme que Arena, digamos, que es un partido de derecha, tiene mejor desempeño a nivel municipal, fíjate, en participación de las mujeres, ¿verdad? Y entonces ellos ponen siempre una cuota mayor de alcaldesas, por ejemplo, pero que viene manteniéndose pareja, digamos, históricamente. Pero, digamos, el puesto de alcaldesa, que es el puesto de mayor nivel, no fue impactado por la ley, no fue impactado, porque como la ley no establecía que estuviera a todos los niveles, digamos, la cuota, sino que lo que fue impactado por la ley fue las suplencias. Digamos, la suplencia casi duplicó el número de mujeres de los que anteriormente estaban. Entonces, eso demuestra, digamos, como la resistencia, digamos, sí, démosle chance, sí, pero no. Sí, pero no. Sí. ¿Por qué? Porque al final, si son suplentes, no toman decisiones. Es que el tema aquí es, ¿dónde estás para que las mujeres realmente tomen decisiones sobre sus propias vidas? Porque ahora otras personas están tomando decisiones por ellas. Que puedan incidir realmente en las políticas que se definan para el país, ¿no? Sí, y por eso es que lo que dice Evangelina, a veces hay que hacer las leyes con varios candados para evitar que estas resistencias culturales afecten y terminen haciendo que la realidad no cambie. Sí. Que hayan políticas, que hayan cosas escritas, pero que la realidad de discriminación, exclusión y desigualdad no cambie. Ahora, América, ustedes todo el tiempo han estado analizando la realidad, generando ese tipo de informes, este tipo de lectura de la realidad, pero ¿qué avance significa para ustedes la creación del observatorio? Para nosotras, y como dice Evangelina, este cambio, digamos, de pasar de políticas como segregadas de género a
políticas públicas transversalizadas en igualdad de género representa un reto para todas las personas, Claro. para la institucionalidad, pero también para la sociedad civil, ¿verdad? Porque muchas veces hemos estado acostumbradas a estas políticas que son más como de alivio a la pobreza de las mujeres. Hay varias políticas, digamos, que han sido de esa deficiencia, digamos, donde que aquí existen, ¿verdad? Como esa del vaso de leche, estas políticas que en base al trabajo gratuito de las mujeres se genera una condición favorable, digamos, en la nutrición infantil. Eso ha sido históricamente como las mujeres han sido vistas en las políticas públicas, como un factor de eficiencia para que las políticas no salgan tan caras en base al trabajo gratuito de las mujeres, que cuando haces ese tipo de política no estás impactando la posición de las mujeres en la sociedad, porque estás usando precisamente esa posición subordinada como parte de tu política. Entonces eso es lo que nosotras decimos, bueno, sí ayudan a las mujeres, digamos, ¿verdad? Porque que les den $10 a que no se lo den es algo que puede hacer una diferencia en sus vidas. Pero cuando nosotras estamos hablando, queremos hablar de políticas de desarrollo de las mujeres, de políticas que permitan a las mujeres tener voz, como tú dices, ¿verdad? Tener voz, decir lo que les está pasando, decir cuáles son las soluciones y además que no todo su trabajo no sea para ellas, porque hay muchos mecanismos de empobrecimiento de las mujeres que están bien claros, digamos, el tema de por qué las mujeres no tenemos tierras, por qué las mujeres no tenemos propiedad y que eso afecta después porque no tenemos acceso a créditos, porque hay una serie de mecanismos sociales que limitan a las mujeres al acceso de esos bienes tangibles. Entonces, nosotras decimos, hay avances en el reconocimiento, ¿verdad? Hay avance en el reconocimiento, como lo estaba diciendo. Si el Estado salvadoreño reconoce que el trabajo del cuidado doméstico es un aporte de las mujeres a la sociedad salvadoreña, pero ¿cómo le retribuye a las mujeres salvadoreñas ese aporte? Es lo que falta hacer para realmente mejorar esa situación de desigualdad. Porque mientras no se regrese de alguna manera a las mujeres todo ese aporte que dan a la sociedad, alguien se está quedando con ese trabajo gratuito de las mujeres, con ese aporte de ellas, y que al final no será capitalizado por las mujeres. Pero yo te preguntaba sobre el observatorio, Ajá. específicamente, ¿cómo piensa funcionar el observatorio? Mira, el observatorio en este momento hemos priorizado 4 áreas de análisis. Listo. Porque estamos en esta primera etapa que no se ha terminado de instrumentar o de generar los mecanismos de seguimiento a las políticas. Entonces tenemos 4 áreas, una que es del fortalecimiento institucional, que le hemos llamado, que es donde vamos a medir qué tanto están cumpliendo el ente rector, que es el INTEMO, y qué tanto está cumpliendo el ente garante de evitar la discriminación, que es la Procuraduría General de la República. En la Procuraduría General de la República se pueden hacer denuncias de discriminación para evitar, digamos, la discriminación en El Salvador. Entonces, en eso se mide a través de lo que llamamos fortalecimiento institucional, en base a indicadores según lo que la ley les mandata hacer. Y tenemos otra área que es la transversalidad de la igualdad, que es cómo medimos si las instituciones están cumpliendo sus mandatos de ley. Digamos, estos indicadores serían de transversalidad de la igualdad. Listo. Tenemos otras 2 áreas, una que tiene que ver con la participación política de las mujeres, donde estamos viendo cómo se van a mover las brechas de desigualdad. Les decimos, en este momento estamos haciendo como nuestra línea de base, de donde partimos en materia de brecha en participación política. Tenemos que ver si dentro de unos años esas brechas se mantienen, se hacen más grandes o disminuyen. Si disminuyen, la ley estaría impactando. También hemos considerado importante ver las brechas de desigualdad en la participación económica, especialmente porque es terrible el desempleo femenino. Las mujeres no podemos tener empleo en este país. Ya de por sí el empleo en general es difícil,
pero el desempleo femenino es terrible y consideramos que es una gran desigualdad social. Evangelina, ¿cómo ves este esfuerzo que están haciendo, en este caso en la concertación, para poder ir llevando ese pulso, ir midiendo el pulso de cómo avanza realmente? Me parece formidable, y el hecho de que sea una iniciativa de la sociedad civil le da aún mayor valor, porque además es una sociedad civil que tiene autonomía desde el punto de vista ideológico y que está presentando un instrumental de carácter objetivo que permite hacer ese seguimiento. Ahora bien, una cosa que yo anoto respecto no solo del esfuerzo del observatorio, sino en general a lo que haya que cambiar en materia de políticas públicas, es darnos cuenta de cómo el trabajo de cuidado es considerado por la sociedad como no trabajo. Desde el año 1975 se hizo la primera evaluación del valor económico del trabajo doméstico, del trabajo voluntario de las mujeres que no es remunerado. Y ya en el año de 1975, una especialista de la OEA calculó que, por ejemplo, en los Estados Unidos, el valor económico del trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar, de las mujeres que en el campo acompañan al marido en la siembra y les hacen la comida, de las amas de casa, de las que trabajan en el negocio del marido sin cobrar sueldo, eso representa la suma de en el año 75 representaba la suma de $2 billones, que eran cerca del 25% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Nosotros en Venezuela, en los años 90, hicimos ese trabajo de hacer una evaluación del valor del trabajo voluntario de las mujeres que no reciben salario y nos encontramos con una cifra semejante. 28% del Producto Interno Bruto de Venezuela, una cifra semejante, es el valor económico que se le paga, digamos, que habría que pagarle a una ama de casa. Que no se le paga, deja de pagar, que no se le paga. Yo recuerdo que en Venezuela hubo una sentencia de una jueza que se hizo famosa, que una vez, digamos, un hombre llegó, atropelló a la mujer y bueno, dejó a la familia sin la esposa. Y el hombre fue demandado y la sentencia de la jueza estableció que el responsable tenía que pagar el equivalente a un sueldo de una persona que atendiera a la familia. Eso es histórico. Entonces, el valor económico del trabajo doméstico y del trabajo voluntario es inmenso. Por eso, las políticas públicas de seguridad social no pueden ser solo políticas de seguridad social para el trabajo remunerado. Ese es uno de los cambios fundamentales que hay que introducir en materia de políticas públicas en el plano de la igualdad. Este observatorio es verdaderamente una iniciativa importante que tenemos que apoyar, que se irá depurando, que se irá mejorando en la medida que la práctica y, digamos, los cambios que se van sucediendo dentro del Estado salvadoreño den para ello. No hay que olvidar de ninguna manera que el tema de la igualdad es un tema de largo plazo y que no toca solo con el tema de las políticas públicas que tienen que ver con los procedimientos de los ministerios, sino que toca incluso con las personalidades. Uno de los elementos estratégicos al cual hay que penetrar con todas las negociaciones habidas y por haber, llamando al Espíritu Santo, a todo el que haya que invocar, es meternos con el tema del sistema educativo, porque ahí es donde se forma la feminidad y se forma la masculinidad. Los medios de comunicación tienen un poder de formación enorme y eso también, digamos, transmite estereotipos y nosotros tenemos que hacer que la idea de igualdad cale en los sentimientos de las personas. Bueno, ¿se forma o se puede deformar también? Porque... Si tú lo dices... Digo, sí. Es una responsabilidad inmensa de parte del sistema educativo y de los medios de comunicación. Absolutamente, absolutamente. Entonces, frente a los medios de comunicación, un sistema democrático no puede haber, digamos, intervenciones de tipo de censura, ni mucho menos. Y aún así, el espíritu humano es libre para generar cualquier tipo de idea que cae en la formación de los individuos. Pero tenemos el sistema educativo que tiene el deber
de generar actitudes que sean proclives a la democracia, a la libertad, a la igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los puntos estratégicos, pero es uno de los puntos más difíciles. Definitivamente. Difíciles. Entonces, la negociación hay que mantenerla, pero hay que ir al sistema educativo. Definitivamente. Vamos a ir a una segunda pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando, sobre todo, me gustaría una opinión, América, de cómo avanza el tema de la reducción del índice de desigualdad de género en el plan quinquenal 2014-2019. ¿Cómo esto está contemplado? ¿Cómo ustedes lo ven? Y, por supuesto, Evangelina, quiero que nos digas a las amigas y amigos que nos ven, ¿cuál debe ser la actitud de la ciudadanía frente a este tema? ¿Listo? ¿Te parece? Bueno, cuando regresemos de una segunda pausa, ahí venimos, seguimos con Gente de Opiniones, hablando de la transversalidad del género en nuestro país. Bueno, y en América Latina, porque tenemos una amiga de Venezuela que nos visita. Ya venimos con más. Seguimos conversando con Evangelina y con América sobre el tema de la transversalidad del género. América, el plan quinquenal 2014-2019 tiene como meta reducir el índice de desigualdad. ¿Cómo ven ustedes esta meta y cuáles son las propuestas que ustedes tienen para lograr esto? Sí, efectivamente, nosotras estuvimos en algunas reuniones sobre el plan quinquenal. Hay un esfuerzo de incorporar, digamos, una visión de reducir las desigualdades, aunque en el plan quinquenal nosotras decíamos que todavía va como todavía en la idea de solo políticas de equidad, ¿verdad? Y que de alguna manera la igualdad se debe mencionar, la desigualdad se debe mencionar, porque si no buscamos las raíces de esa desigualdad, que por eso a nosotras siempre nos gusta los diagnósticos y generar análisis, y parte también de este observatorio tiene que ver con eso. Fíjate cómo queremos generar indicadores o formas de ver la realidad de una manera alternativa. Claro, porque en nuestro país... Si no se ve como un todo etéreo, amorfo, que no tiene ni patas ni cola, como decimos en El Salvador, ¿verdad? Sí. Y ya estas lecturas que ustedes hacen permiten ver realmente cuál es el estado concreto, digamos. Sí, porque nuestro país tiene una gran debilidad, y aquí hablando con Evangelina de la formación, tiene una gran debilidad en la generación estadística. Y tiene otra gran debilidad en el análisis estadístico de la información. Entonces, para nosotras, nuestra contribución también al proceso tiene que ver con eso, con generar nueva información, un análisis alternativo de las brechas de desigualdad existentes. Entonces, todavía creo que hay un tránsito, digamos, entre políticas públicas más como de alivio a la pobreza, ¿verdad? Que esa tiene una razón de ser. Uno tiene que entender también los procesos claro, de país. Vamos en un tránsito de ver estas políticas de alivio a la pobreza que de alguna manera impactan a las mujeres, y tú ves que en ese sentido se manejan algunas categorías de mujer. Se maneja la mujer jefa de hogar, o la mujer madre soltera, o la mujer en la ruralidad. Son como los conceptos que se manejan para ser beneficiarias de estas políticas, y se las maneja por su condición de ser vulnerables. Pero no se ve a las mujeres o a las mujeres en su conjunto como población en el sentido de buscar el desarrollo para ellas. Esta es como una de nuestras discusiones aún con el plan quinquenal, ¿verdad? Que queremos ver más política de desarrollo. Y que ese buen vivir, porque hemos discutido todo el tema del buen vivir, este buen vivir no se torne en un buen vivir con una visión androcéntrica, que sea un buen vivir de los hombres, porque en algunas cosmovisiones, digamos, el buen vivir de los hombres es que las mujeres los atiendan, que las mujeres respeten, digamos, esa es su condición de género y de ama de casa. Entonces eso a nosotras nos preocupa, digamos, y hemos manifestado nuestra preocupación, digamos, tanto al compañero Marcos, que redactó el plan, y al presidente propiamente a través de comunicados, que nos preocupa, digamos, que no se vaya, que todos estos conceptos se vayan generando sobre bases
que no permiten el desarrollo de las mujeres, que mantengan la condición de subordinación de las mujeres. Entonces, eso es lo que nosotras vemos. Creemos que explicitar, digamos, la voluntad de eliminar la discriminación por razones de género es importante y es un avance, eso lo reconocemos, pero estamos de lo normativo, ¿verdad? De cómo avanzamos de lo normativo a que la realidad se concrete. Digamos, yo me pongo a pensar, fíjate que estuvimos discutiendo, digamos, una política que tiene, hay un programa que se llama Nuestros Mayores Derechos, que es un programa dedicado a las personas mayores. Dirigida a personas mayores, y hemos tenido una discusión con los de la Secretaría Técnica. ¿Por qué? Porque en ese rango de edad, las mujeres son más allá del 60% de población de esa edad. Porque arriba de los 60 años, las mujeres suben mucho en la representación porque los hombres mueren antes, ¿verdad? Entonces, que se distribuya los beneficios. Es lo que le llaman la esperanza de vida, ¿verdad? Sí, que digamos, que se diga que va a haber equidad ahí o igualdad, dándole a los hombres 50 y a las mujeres 50, consideramos que no está la igualdad porque la población es mayor. Es como en el caso, digamos, cuando haces el análisis de pensión. Sabes que, según la estadística, porque nosotras sacamos estos datos tanto de la encuesta de hogares de propósitos múltiples como de cuestionarios directos que les mandamos a las instituciones a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. El observatorio, los datos que tenemos del observatorio son respuestas de las instituciones hacia preguntas que les hacemos con respecto de los mandatos de ley. Entonces, fíjate que, digamos, tenemos el dato de que hay 500,000 mujeres mayores de 55 años, que es la edad de jubilar, y hay 300,000 hombres. Entonces, en tanto hombres y mujeres jubilados, tenemos 40,000. Y te dirás, hay como una igualdad, ¿verdad? Porque las dos son 40, pero estamos hablando de 40,000 en relación a 300,000 y de 40,000 en relación a 500,000. Entonces, sí hay una brecha. Y lástima que no hemos podido sacar el dato, digamos, cuántas de esas 40,000 mujeres jubiladas no son jubiladas por cuenta propia, sino que son beneficiarias, ¿verdad? Porque eso refleja el impacto. Es decir, reciben una pensión, pero es porque eran la esposa o... Porque se murió, digamos, se murió el esposo. Porque la mayoría son viudas. Fíjate, si ves el análisis, yo les decía, ¿y por qué la mayoría son viudas? Porque si no permanecen viudas, les quitan la pensión, ¿verdad? Porque ese tipo de políticas existen en nuestro país. Entonces, eso son como esos sesgos de desigualdad que muchas veces no los vamos analizando. Pensamos que todo aquí es equitativo y justo, y no vemos que dónde realmente están estas desigualdades presentes en la vida cotidiana de las mujeres. Listo. América, el tiempo es cortísimo, se nos va como agua entre las manos cuando hay buena conversación. Tal vez un último mensaje tuyo para esta ocasión, porque este espacio está abierto siempre para ti. Muchísimas gracias. Bueno, lo que quiero decir, reiterar, es lo que he estado diciendo en estos 3 días que he estado aquí en El Salvador, que este es un momento crítico para reorientar las políticas públicas que tienen que ver con la igualdad. El tema de las políticas públicas en América Latina es un tema que no es un tema que está completado. Hay rezagos importantes desde el punto de vista doctrinario, conceptual, metodológico y técnico en materia de políticas públicas. Con excepción de algunas políticas económicas, el rezago en lo que es metodología y técnica de las políticas sociales es enorme en América Latina. Entonces no es raro encontrar casos como el que acaba de señalar América, donde coexisten políticas asistencialistas de darle 10 pesos o qué sé yo, $10 a una mujer para que se medio ayude comprando una caja de chiclets que lo va a revender. Ese tipo de política coexiste, por ejemplo, con una política gubernamental como esta de la Ciudad de las Mujeres, que es una política que da algunos beneficios, pero que no es género transformativa. Por ejemplo, en mi criterio, y les pido disculpas por atreverme a lanzar esta opinión. Entonces, esta es la realidad de América Latina, esta es la realidad de El Salvador. Tenemos que convivir con políticas asistencialistas, con políticas que proveen bienes y servicios sin que transformen las relaciones de género, y lo que estamos buscando, y va a ser una cuestión absolutamente progresiva,
de mantenernos, de socializar, de crear los cuadros, políticas que realmente cambien las relaciones de poder, liquiden la subordinación, y esto es algo que hay que tener a largo plazo y que necesita un pacto político, porque este no es un problema económico, este es un problema político en el que es necesario que haya coincidencia de los factores de poder para seguir avanzando. Es trágico para una estrategia de igualdad que un gobierno cambie absolutamente la orientación de una estrategia de igualdad, porque esto es para el largo plazo. Entonces, lo que podemos ganar en 2 gobiernos, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, de un gobierno que es consistente con la idea de la igualdad, viene otro y echa para atrás, eso es fatal. Hay que ponerle candados. Es necesaria la negociación para que haya un pacto político por la igualdad. Mejor no lo pudiste haber dicho, Evangelina. Muchas gracias realmente por habernos acompañado y bueno, yo he aprendido mucho hoy, se los confieso. Es más que enriquecedora esta experiencia. Así que muchas gracias, Evangelina, América, por habernos acompañado esta noche. Sí, gracias también por el espacio de debatir estos aspectos que muchas veces no los pensamos cotidianamente, pero son parte de nuestra realidad. Para eso está este espacio de Gente de Opiniones, para justamente atender estos temas que son prioridad, pero que lastimosamente no forman parte de la agenda de otros medios, pero en este sí. A ustedes, amigos y amigas, muchas gracias. Quédense con la programación de Gente B porque hay más, mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.